Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 9 de la segunda carta a los Corintios. En este capítulo el apóstol Pablo continúa llevando a cabo esa temática que inició en el capítulo 8. Habla sobre la colecta para los pobres de Jerusalén. También enseña sobre la semilla espiritual, presenta la promesa de la bendición y expresa gratitud y alabanza por la dadivosidad y por todo lo bueno que se hace para la causa del Señor. Leamos entonces la Biblia. Dice 2 Corintios 9, cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba. Mira bien, como te dije, el apóstol está hablando acerca de una recolecta para los pobres. Le está pidiendo o está hablando acerca de la ofrenda para los santos. Y dice la sierva del Señor en Mensajes Selectos, página 11 del año 1908. No haya motivos egoístas que os induzcan a retener fondos que son necesarios en campos donde no se ha trabajado. Cuando estemos tentados a retener lo que se necesita en campos del extranjero, estudiemos los capítulos 8 y 9 de 2 de Corintios y aprendamos a imitar el espíritu liberal que hizo que los macedonios estuvieran dispuestos a dar más allá de sus fuerzas para la causa que demandaba su ayuda. Interesante. Mira que ya el apóstol había hablado acerca de esto. En la primera carta les mencionó el capítulo 16, pero los hermanos de Corinto estaban un poco duros en este sentido y Pablo les comenta la historia de los macedonios. Mira que Pablo les escribe esta carta cuando va viajando hacia Corinto. Les envía esta carta y les escribe y luego aquí habla acerca de que él los exhorta para que cuando fuesen a visitarlos, por ejemplo, versículo 3, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Y les habla acerca de que iba a ir con los macedonios, y cuando llegaran los macedonios allí, entonces ellos pudieran ver que los de Corinto también estaban generosos o eran generosos, no porque Pablo les pedía, sino porque ellos de buen corazón. Como te dije, ya él les había hablado en el capítulo 16 de la primera carta a Corintios, pero allí les había anunciado, ahora les estaba pidiendo una vez más y les estaba hablando acerca de la recolecta para los santos. Es la obra de nosotros poder ayudar a sostener el evangelio en todos los lugares donde se necesite llevar el evangelio. Esa es la ofrenda. La ofrenda es para esto. Por eso nosotros devolvemos a Dios lo que le pertenece a Él en cuanto a los diezmos, y la ofrenda también hace parte de la fidelidad a Dios. Versículo 2 dice, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Interesante. Dice la sierva del Señor, los que ocupan puestos de influencia y responsabilidad en la iglesia debieran ir al frente en la obra de Dios. Si avanzan de mala gana, otros no avanzarán nada. Su celo, en cambio, animará a muchos. Cuando su luz arda brillantemente, se encenderán 1000 antorchas en su llama. Amén. Es importantísimo entonces nosotros, los líderes de la iglesia, los líderes del pueblo del Señor, dar el ejemplo en este sentido, ejemplo de fidelidad, ejemplo de generosidad, ejemplo de dadivosidad. Es lo que debemos hacer, aportar a la obra de Dios para que el evangelio siga siendo expandido por todo lugar donde se necesite llevar este mensaje. Recuerda que el Señor Jesús nos da esa promesa, y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y Elena de White dice que la forma en cómo se puede predicar el evangelio en todo el mundo es a través de dos cosas: 1, consagración, y 2, dinero. Esta es una obra que necesita estos dos recursos, consagración y dinero. Ahora tú puedes decir, sí, pero es que Dios es el dueño del oro y de la plata. Claro que sí, pero nosotros somos sus administradores y Él nos pide no porque necesita, sino porque somos nosotros los que necesitamos dar. Necesitamos dar para despegarnos del egoísmo, y es lo que Pablo está enseñando a la iglesia de Corinto, porque ellos estaban siendo un poco egoístas y no abrían su corazón
para permitir que Dios entrara en ellos e hiciera corazones generosos. Y Él les sigue aconsejando acerca de lo que va a suceder, que Él va a llegar, y va a llegar con algunos macedonios, porque como te dije, el apóstol escribe esta carta cuando él va viajando hacia Corinto. Así que cuando Corinto recibe la carta y la lea, a los pocos días llega Pablo y les dice, versículo 4, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaran desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Entonces él les advierte para que los macedonios, que dieron un ejemplo de generosidad, pues también vean que en Corinto hay generosidad y están preocupados por el avance de la obra del Señor. Versículo 6 dice algo interesante, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aquí hay una gran clave, una gran ley importante en el tema de la generosidad, de la dadivosidad, la fidelidad a Dios. Revido Angel del 29 de enero del año 1895 dice la sierva del Señor, la recompensa, las glorias del cielo concedidas a los vencedores estarán en proporción con el grado en que hayan representado el carácter de Cristo ante el mundo. El que siembra escasamente también segará escasamente. Gracias a Dios porque tenemos el privilegio de sembrar en la tierra la semilla que se cosechará en la eternidad. La corona de la vida será brillante u opaca, relucirá con muchas estrellas o será iluminada con unas pocas gemas de acuerdo con nuestro proceder. Día tras día podemos estar colocando un buen fundamento antes de que llegue el tiempo venidero, mediante la abnegación, practicando el espíritu misionero, llenando nuestra vida con todas las buenas obras posibles y procurando así representar a Cristo en carácter, de modo que ganemos muchas almas para la verdad, tendremos puesta la mirada en el galardón. Depende de nosotros si caminamos en la luz, si aprovechamos al máximo cada oportunidad y cada privilegio, si crecemos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y así haremos las obras de Cristo y nos aseguraremos un tesoro en los cielos. Gloria a Dios. Entonces, no te estoy hablando solamente de la parte económica, porque sí, debemos ser generosos en los diezmos y las ofrendas, más que todo en las ofrendas, porque el diezmos es la 10ª parte, pero las ofrendas también es algo, y ahorita el siguiente versículo va a dar una nota muy importantísima acerca de lo que es la ofrenda. Es una generosidad que nosotros debemos tener en nuestro corazón, darle a Dios, devolverle al Señor y aportar así para la obra de Cristo. Pero no solamente es la ofrenda, también es llevar el mensaje a las personas. Esto es sinónimo de sembrar en el cielo, y entre más siembres, pues más vas a cosechar. Y qué importante es que nosotros estamos cosechando, o estamos sembrando más bien, es en un lugar donde ni la polilla ni el óxido corroen. Es en el lugar, el mejor banco que existe, es el banco de Dios, donde todo lo que nosotros demos se multiplica. Esto es algo maravilloso, querido hermano, y pensando en esto, nosotros debemos vivir siempre mirando hacia el futuro, el galardón que Cristo tiene para nosotros. Luego el versículo 7, el apóstol le dice a la iglesia, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mira lo interesante que dice el apóstol aquí. Da una pauta, una ley importante, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Aquí se denota una decisión bien meditada. La dadivosidad cristiana brota de una decisión deliberada. Mucho de lo que se da obedece al impulso del momento, sin que lo acompañe una cuidadosa preparación hecha con amor que añade a la dádiva el corazón del dador. No sucedió así en el caso de la gran dádiva del amor de Dios, porque Dios ya había destinado el detalle, el regalo que iba a darle al ser humano. Dice el texto, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios no dijo, ¿qué voy a dar? Bueno, doy lo que salga. No, esto no es ser dadivosos. El apóstol está diciendo, cada uno dé como propuso en su corazón, hablando acerca de la ofrenda, porque el diezmo ya sabe cuánto es la 10ª parte. Pero en cuanto a la ofrenda,
tú también debes saber y debe estar todo sistematizado, es decir, tú debes saber cuánto porcentaje vas a dar, porque en tu corazón, antes de devolver la ofrenda, ya tú tienes predestinado. Dice la sierva del Señor, Review Evangelical del 15 de mayo del año 1900, sería mejor no dar nada que dar a regañadientes, pues si damos de nuestros recursos cuando no tenemos el espíritu de dar liberalmente, nos mofamos de Dios. Tengamos en cuenta que estamos tratando con aquel de quien dependemos para cada bendición, con aquel que lee cada pensamiento del corazón, cada propósito de la mente. Entonces, proponer en nuestro corazón dar la ofrenda es algo que nosotros siempre debemos tener claro. No es lo que se nos venga en el momentico, cuando van pasando a recoger la ofrenda, entonces sacamos allí lo que salga y echamos. No, eso no es proponernos nada en el corazón, sino simplemente es dar lo que salió en el momento. Pero cuando tú tienes un sistema ya bien definido, todo lo que tú vas a dar, el diezmo, la décima parte y la ofrenda, también tú debes ponerle un porcentaje, porque ya tú propusiste en tu corazón dar esto. Esto es la verdadera forma de ofrendar, y es lo que dice la sierva del Señor. Dios en su palabra, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Qué has propuesto en tu corazón darle al Señor? No estoy hablando del diezmo, porque como te digo, el diezmo ya se sabe cuánto es, sino la ofrenda. Debes estar claro en cuánto es que tú vas a aportar. Un ejemplo, vas a dar el 10%. De pronto no vas a dar el 10% porque quizá no tengas esa capacidad. Entonces un 5%, un 3%, pero que tú tengas ya predispuesto cuánto es que das. Esta es la forma correcta de ofrendar. Tú recibiste el sueldo, del sueldo sacaste 10% de diezmo, y luego entonces lo que has propuesto en tu corazón de ofrenda, el 5%. Entonces vas a dar el 15% de tu sueldo, 10 del diezmo y 5 de ofrenda. Esta es la forma correcta bíblicamente de nosotros devolverle a Dios lo que le pertenece en los diezmos y las ofrendas. Pero cuando llegamos a la iglesia y pues apartamos el diezmo sí del sueldo y luego la ofrenda damos lo que se nos viene a la mente o lo que nos sobra, eso no es tener un buen orden equilibrado en la parte de la ofrenda. Eso no es llevar un orden. Recuerda que Dios es el Dios de orden, y aquí nosotros debemos estar claros en esto y proponer en nuestro corazón darle al Señor y ser dadivoso. Recuerda, el que siembra escasamente también ciega escasamente o segará escasamente, pero el que siembra generosamente, generosamente segará. Dios no te obliga, Dios no te forza, es algo que tú en tu corazón no debes dar, ni por tristeza, ni con necesidad, dice el texto bíblico, porque Dios ama al dador alegre, y dice el versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Gloria a Dios. Entonces allí está la promesa. Ahora depende de ti que te propongas algo en tu corazón y seas firme en esa propuesta. Haz un plan. Si todavía no tienes un plan sistemático de devolución de las ofrendas a Dios, entonces empieza ahora. Siéntate y dile al Señor: Señor, a partir de ahora me comprometo a devolverte el 5% de mis ingresos, que será la ofrenda. Porque el diezmo ya Dios lo destinó, ya Dios dijo cuánto es, pero la ofrenda es tuya. Tú debes definir. Nadie te puede decir cuánto vas a dar porque es algo personal, es algo tuyo, pero sí debes proponerte algo. No empieces en el desorden, no, debes tener un orden, y ese orden es dar un porcentaje: 5%, 3%, 4%, 6% o un 10%. Yo en mi caso doy el 10% de ofrenda y pues el diezmo 10%, porque es la forma en cómo nosotros vemos a Dios y la gratitud que tenemos. Hemos recibido demasiado de Dios, demasiado. Un 10% no es nada, pero recibiremos mucho más, porque el que da escasamente recibe escasamente, pero el que da generosamente pues recibe generosamente. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 9 de la segunda carta a los Corintios. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!